ahora sí, vamos a iniciar. Ujú. Bueno, pues ya la clase de hoy ya está en la carpeta de Python que les compartí. Igual pueden revisarla, pueden descargarla aquí. Ya, por cierto, ya está ahora sí ya todo completo, todo lo que debe de tener, todo lo que vamos a revisar. Ya está totalmente terminado. Todos los documentos están aquí, disponibles, listos. Entonces, pues sí, esta es la tercera clase, la que vamos a revisar. Ajá. Y bueno, pues esta sí se puede, igual, la pueden revisar aquí con Collaboratory o abrir su Anaconda y ahí de verla, ¿no? Ajá, bueno, aquí está todo. Entonces, pues vamos a revisarla. Nuestra clase ahora se va a centrar totalmente en las variables, ¿ok? Ya vimos que hay ciertas palabras que para Python son muy importantes, que son las palabras reservadas, que hacen que Python realice alguna operación dada o haga algo, que siempre es igual. Ahora bien, nosotros podemos crear nuestras propias palabras que tienen significados. Esas son las variables. ¿Por qué son variables? Simplemente pues porque pueden variar su valor, ¿no? O sea, podemos hacer que A valga algo, B valga algo, gatito valga algo. Le podemos hacer asignar un nombre y hacer que este nombre tenga un valor dado. Esa se asigna el valor utilizando el operador igual. O sea, cuando nosotros hacemos que A, por ejemplo aquí, hacemos que A sea igual a uno, estamos haciendo la operación de asignar a la variable A el valor de uno. Y Aún no entonces ya... estás compartiendo pantalla. Ay, perdón. Se me va la onda. Ahí está. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces sí. De nuevo. Ajá, tenemos el operador igual para asignar un valor. Entonces aquí, cuando hacemos que A sea igual a uno, pues ya nuestro Python recuerda y amanece el valor de que A vale uno, ¿no? Ahora bien, existen muchos tipos de valores que se le pueden agregar. Podemos hacer que nuestras variables tomen valores del tipo texto, numéricos, secuencias, mapeos. Todos estos son diferentes variables que tienen diferentes usos y que vale la pena conocerlos todos, aunque sea de manera superficial. No es común que utilicen todos ellos, cada uno tiene como sus ventajas, desventajas, usos especiales y no sé, y demás. Pero así como recuerdan que les dije, Python es un lenguaje muy flexible. Entonces, les permite que varios tipos de datos pueden cumplir tareas similares y cada uno de ellos es muy útil para diferentes cosas, ¿no? Ahora bien, ajá. Aquí, claro está, hay más tipos de datos que se pueden dar, pero que hay más tipos de datos que se pueden dar, pero que se tiene que agregar extensiones o módulos a Python para que podamos verlas, ¿ok? En este momento pues vamos a revisar estas seis tipos de datos que son los que ya tiene incluidos Python, los más relevantes, que son numéricos, de texto, secuencia, mapeo, conjunto y booleanos, ¿ok? Los de tipo numérico se pueden clasificar en tres tipos, que son enteros, decimales y complejos, ¿ok? Los números enteros son muy sencillos, son simplemente pues un número 1, 2, 3, menos uno, menos 3, todos esos, ¿no? Todos los números que no tienen ninguna clase decimal. Y también otra clasificación muy importante es cómo llegamos a definir estas variables, ¿ok? Las variables siempre nosotros tenemos que primero dar un input, tenemos que dar una alimentación, tenemos que asignar un valor, ya sea haciendo esta operación de colocar un igual dentro de nuestro texto, o bien pidiendo que un usuario lo haga, como es en este caso. Enter igual a dame un número, ¿no? Entonces nosotros podemos simplemente agregar el número. Podemos agregar un 47. ¿Qué? No, un número. Ok, 47. Ajá. Y entonces podemos en todo momento siempre saber qué tipo de número, qué tipo de dato lo estamos pidiendo. Y aquí vemos claramente que esto lo toma como un str, un string.
Ok, entonces esto lo toma como un como una cadena de texto, como un texto. Pero ¿por qué ocurre esto? Muy sencillo, porque simplemente está recibiendo los comandos de nuestro teclado y él lo entiende como si fuera un texto. Para poder arreglar esto, simple y sencillamente hay que podemos hacer transformaciones de un tipo de datos a otro tipo de datos, como ocurre en este caso, miren. Ah, aquí lo que hacemos es la operación. Primero pedimos el número y después este número, el número de entrada, ajá, lo vamos a convertir en un decimal o en un float, ¿ok? Es que tiene una coma flotante. Incluso podríamos, en lugar de convertirlo en un float, convertirlo en un int, o sea, en un número entero, integer, ¿ok? Simplemente le das el número que tú quieras, 57, y vemos claramente que el número de entrada, la variable entrada que se recibe a través de un input, va a ser un int, ¿ok? Entonces, nosotros podemos recibir diferentes tipos de números, diferentes tipos de entradas, e incluso podemos convertir de una entrada a otro tipo de entradas. Claro, no siempre es tan sencillo como simplemente colocar el constructor, o sea, aquel que define algo de una forma y una variable. A veces hay que hacer más operaciones o demás, ¿no? Ujú. Entonces, aquí nosotros podemos colocar incluso de esta manera directamente que convirtamos lo que sea que tengamos adentro en una coma flotante y vamos a recibir esto como una señal del teclado y va a escribir dame un número, ¿ok? Y entonces va a ser directamente ya eso. Va a ser, si le damos un número 548.7, lo va a convertir en un número de coma flotante. Y esta instrucción, estos punto y coma, lo que sirve es para agregar otra instrucción. Podemos agregar un punto y coma y poner otra instrucción. Agregar un print, oli. Ok, entonces hacemos todo esto. Y bueno, va a verificar el tipo, pero claro, aquí hay algo importante. Python es capaz de arrojar resultados diferentes dependiendo de si están en diferentes, si tiene un salto de línea. Pero en este caso, si la última entrada, si la última instrucción es una variable, es una función o algo así, te arroja en la consola, te arroja aquí el resultado. Pero si no le impides que lo imprimas explícitamente, no lo va a arrojar. Por ejemplo, aquí vemos claramente que primero hace la impresión de Oli y después nos dice que qué tipo es entrada. Por eso es importante que aunque funcione muchas veces simplemente colocar type entrada o colocar que me digas cuánto vale A o que me digas lo que sea, es bueno colocar el print porque hace que siempre uno imprima, ¿ok? Ya sin importar qué orden tenga, ya lo va a imprimir. Y de hecho lo imprime con características diferentes. Ya no dice que es una clase, que es flotante, ¿ok? Ya no simplemente nos dice es de tipo flotante, sino ya directamente ya nos da todos los datos de la operación. Ujú. Entonces, por eso se puede hacer agregar saltos para que ahí cambien las instrucciones o se le pueden agregar estos puntos y comas y sigue funcionando de la misma manera. ¿Ok? Si no se agregan estos puntos y comas, entonces Python se confunde y no sabe qué es lo que está intentando decirle. No puedes hacer una instrucción y después decirle que haga otra instrucción. Tienes que agregar a fuerzas estos puntos y comas para que las instrucciones puedan surgir, ¿ok? Entonces ya, teniendo un poco de idea de cómo vamos a hacer todos estos cambios y que es importante que cuando agregamos un input, definamos de qué tipo es el input, ajá, porque si no lo va a tomar todo como si fuera un montón de texto, porque Python no sabe que le vas a dar un número, no sabe que le vas a dar lo que sea. Tienes que asignarle lo que sea, lo que le quieres dar. Ajá. Esto es solamente cuando estamos hablando de los inputs, cuando estamos directamente colocándolos así. Y también existen outputs, que es como queremos que las cosas salgan. Básicamente los prints, ¿ok?
Primero, claro, te está pidiendo que le des algo y también te está devolviendo algo. Te está devolviendo, en este caso, el tipo de que es la variable entrada y te está devolviendo esta impresión de Oli, ¿ok? Entonces, es lo que ya hemos dicho, que nos comunicamos con la computadora dándole cosas y recibiendo cosas de parte de ella. Ajá. E incluso se le pueden agregar aquí cosas más complejas. Como por ejemplo dices, hola, haces que la variable entrada te pida un número, ¿no? Entonces simplemente lo ejecutas aquí. Te pide un número, le puedes dar el 10, ¿no? Y el 10 es algo del tipo entrada. No lo imprime porque aquí no le agregamos la variable, no le agregamos la instrucción print, ¿ok? Si se le agregáramos, ya se lo podría hacer. Y ahora bien, esto lo convierte en un flotante y después dice, dígame un valor que sea más grande que entrada. Y aquí simplemente lo que es decirle más grande que y conviertes esto en un string, o sea, en una cadena de texto, porque no puede imprimir tu computadora algo que no sea texto. Tienes que a fuerzas convertirlo en texto para que ya sea capaz de imprimirlo, ¿ok? Entonces, dígame un valor que sea más grande que 10. Ya le puede decir 12, ¿no? Y ya, acaba. Y claro, aquí vimos que no se imprimió el tipo type porque no le dijimos explícitamente que queríamos que lo imprimiera. Si este tipo type estuviera hasta el final, sí lo haría. E incluso, si vemos ahorita, si colocamos le pedimos de qué tipo es la entrada 2, claramente nos va a decir al final que es de tipo... ¿De qué tipo creen que nos diga aquí que sea la entrada, por ejemplo? ¿Oli? Exactamente, porque le estamos entregando algo a nuestro teclado y no le decimos que se lo cambie de que sea entero, que sea decimal o que sea complejo o cualquier cosa, ¿no? Entonces sí lo va a convertir en un string. Y ya, ahí lo vemos, lo convierte en un string. Y lo imprime porque es la última instrucción, pero no lo imprimiría si lo pusiéramos antes o le pusiéramos otra instrucción después, si no le colocamos antes el comando, la instrucción de que lo imprima. ¿Ok? Y bueno, ya como viendo un poco de cómo se entrega y cómo se... Hay más reglas para escribirlas, se pueden hacer diferentes, como quieres que lo imprima. Ajá, lo puede escribir así de esta manera. Como, ajá, quiero que me imprimas esto, que sea la edad. Aquí quiero que me imprimas primero el nombre, después la edad y todo eso. Aquí claramente podemos hacer cómo se pueden hacer cada una de estos formatos para permitir que se impriman las cosas. Aquí Claudia está claro que es un string, es una cadena de textos. Ajá, y ya dice que y edad es un entero, porque solo tiene un número, y altura es un decimal, un float. ¿Ok? Entonces aquí dices, quiero que me imprimas esto que es un número entero y le pones que lo toma de la variable edad. Entonces sí, tiene 35 años. Y si nosotros le movemos esto, se va a mover a otra variable. Aquí, por ciento s nos estamos hablando acerca de un string. Entonces dice, quiero que me imprimas el nombre, que aquí claramente lo va a llamar Claudia, que tiene estos años, que esto estamos hablando referenciando a un int, un entero, y mide tanto, que es porque es un número decimal, entonces es un tipo float, ¿ok? Entonces dice, tiene nombre, tiene, ajá, todas estas son formas en las cuales podemos llegar a escribirlo. Podemos escribirlo, ajá, utilizando estas por ciento y el tipo de variables que queremos hacerle. Y después indicando qué tipo de variable, digo, cuáles son las variables que estamos utilizando. O bien utilizarlo separado por comas. O incluso podemos hacerlo utilizando la nomenclatura que habíamos visto antes, que era print. Ajá. Lo convertimos todo a str's. Porque no se puede imprimir cosas que no sean str's. Ajá. Nombre más. Y ya simplemente le agregamos aquí. Tiene. Ujú. Aquí agregamos la coma. No, no, sí. Ajá. Tiene más
str, para que lo convierta todo eso a str, edad, más, y aquí le ponemos años, y mide, y le pedimos que esto lo convierta en str, string, de altura, más metros, ¿no? Y ya vuelve a hacer exactamente lo mismo. Todas estas son maneras alternativas en las cuales le podemos pedir que lo imprima. De nuevo, mostrando la gran flexibilidad que tiene Python. Entonces estos pues simplemente tienen que... A mí se me hace la más natural esta de abajo. No me pregunten por qué, soy un poco extraño. Pero se pueden escribir igualmente estas y hay aún más maneras. Se puede escribir utilizando esta F y todos estos. Ajá, indicando diferentes variables, agregando las variables entre corchetes y demás. Todas son simplemente maneras en las cuales podemos construir nuestras cadenas para imprimirlas o para dejar de imprimirlas. E incluso se le pueden agregar a diferentes comandos especiales, como podría ser, por ejemplo, agregar una barra invertida n para permitir que aquí haya un salto de línea. Ya le pones viva yo. Y ya directamente vemos cómo hace el salto de línea y ya le coloca el viva yo, ¿no? Ajá, y entonces así se pueden escribir diferentes cosas mucho más largas o no, dependiendo de lo que tú quieras. Y aquí vemos, exactamente, se puede agregar el, ajá, ah, F, esta F nos indica que queremos hacer, no solamente es un string, sino que va a incluir aparte datos de coba flotante, ajá, y aquí entre entre corchetes le podemos poner el dato que queremos agregar, que es numpy, que vale esto, y la predicción, que le vamos a poner que sea de 5. Incluso podemos hacer cambiarle esto para que sean 6 y que lo vaya imprimiendo diferentes números de decimales que queremos agregarle. Incluso podemos hacerle que tenga una predicción de 0 y que solamente nos entregue el primer número, ¿no? Como si fuera un int, y que pip sea igual a 3. Ajá. Entonces aquí podemos agregar, vamos a hacer que las impresiones se den con la predicción que nosotros queremos. ¿Ok? E incluso otros tipos de variables como son las listas, que ya las veremos más adelante. Entonces sí, volvemos a ya que vemos un poco acerca de cómo le podemos alimentar datos y cómo podemos recibirlos. Estos son pues reglas que es conveniente que tengan a mano y también que sepan pues sepan ustedes manejar la precisión, cómo se convierten, cómo podemos imprimir cosas que no sean en string, que no sean en texto, sino que ya sean números o incluso que sean listas o todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente los datos numéricos se pueden ser de tres tipos. En el caso de Python Vanilla, Python sin ninguna clase de modificación, sin ninguna clase de módulo que nos ayude a hacerlo más grande, que es una de las grandes ventajas que tiene Python. Como mucha gente lo usa, mucha gente programa para él, hay muchas personas que han agregado herramientas que nos hacen más fácil la vida, pero bueno, en este caso nos conviene empezar lo más básico, empezar con lo más sencillo, que son los tipos de datos numéricos, ¿no? Que ya los vimos muy sencillos. Si se le agregan así directamente, sin indicar qué son, Python ya directamente los entiende. Python ya sabe que si tú no le agregas un punto a un número, lo considera un entero. Si le agregas un punto a un número, ya te lo toma como un decimal. Y si aquí agregas esta variable j, que lo toma como un número imaginario y, ya estamos hablando de números complejos. Python tiene ya muchas operaciones asignadas y que se le pueden hacer a partir de estos números, ¿ok? Entonces, si simplemente tú los corres, ya Python sabe que esto es el primero, el x es un número entero, el y es un número decimal y la z es un número complejo, ¿ok? Y que se pueden convertir datos de un tipo a otro, ¿ok? Aquí la x lo podemos convertir de un entero a un decimal, ajá. La y se puede convertir de un decimal a un entero. E incluso un entero se puede convertir en un complejo. Ahora bien, no se podría convertir un número complejo a un número decimal o un número entero porque no hay manera de transformar directamente la parte imaginaria a que sea únicamente una parte real en un número imaginario, ¿no? A menos
en un número entero o en un número decimal. Entonces, por eso no se puede, no es válida intentar hacer esa conversión, por lo menos no de esa manera tan rebuscada. Se puede ya después sacar el módulo, diferentes cosas de variable compleja que pues no corresponden a este curso. Entonces podemos ver claramente cómo ocurre todo esto, ¿no? Aquí se imprime la A. La A ya vimos que lo convertimos de un número entero a un número decimal. El 20 pasó a ser de un entero a un decimal como 20.0. Aquí el 3.1416 que lo vamos a convertir de este decimal a un entero y entonces se queda como 3. Y este entero 20 lo vamos a convertir de un entero a un complejo. Y pues se queda como 20 más 0j porque es un número complejo, pero obviamente su parte imaginaria ahorita es 0. Ujú. Y claramente aquí vemos que ha cambiado el tipo. A se vuelve una flotante, B se vuelve un entero y C un complejo. ¿Ok? Y ya después existen muchas operaciones que se pueden realizar entre todos estos números. Se puede hacer una suma muy simple, muy sencilla. De aquí tenemos una lista de enteros, una lista de complejos, de decimales y una lista de complejos. Y todo esto se pueden llegar a operar, ¿ok? Se pueden sumar dos enteros. Y aquí si lo vemos, si sumamos dos enteros, si sumamos 10 más 15, obviamente nos va a dar 20. Y va a seguir siendo de tipo entero. Si sumamos dos decimales, obviamente se va a realizar como cualquier suma y va a seguir siendo de tipo decimal. Pero si sumamos un entero y un decimal, claramente esto es posible hacerlo, pero el resultado va a pasar a convertirse a un tipo decimal, ¿ok? Es esta tercera operación. Y ya, si aquí sumamos dos números complejos, pues el resultado va a seguir siendo complejo. Y si sumamos un decimal y un complejo o un entero y un complejo, el resultado también va a ser un número complejo. ¿Ok? Ahora, y también otra cosa con las restas. Es importante notar que los números decimales conllevan una pérdida de precisión. Por ejemplo, aquí si agregamos el 2.2 menos 2 menos 0.2, el resultado va a ser un número que no va a ser igual a 0. ¿Ok? Si restamos dos enteros que nos den 0, obviamente el resultado va a ser idénticamente igual a 0. Pero la computadora no tiene una presión infinita para asegurar de manera inequívoca que 2.2 menos 2 menos 0.2 es igual a 0. Esto es porque, como les digo, o sea, son números decimales que tienen una precisión dada y que no son capaces de uh, albergar la precisión matemática necesaria como para asegurar de forma compleja, completa, que esto es igual a 0. Es un número muy pequeño, es 1.66 por 10 a la menos 16, que es muy pequeño, es chiquitísimo, pero por la falta de precisión que conlleva utilizar estos números decimales, vemos aquí que que simplemente no se puede hacer que esto sea igual a 0. ¿Ok? Es algo normal, siempre que utilizamos decimales va a pasar esto. E incluso cuando nosotros utilizamos decimales, muchas veces por eso no queremos convertir las fracciones a decimales o dejar de utilizar nuestra notación como la raíz cuadrada de tanto o lo que sea, porque los decimales finalmente cuando lo escribimos así implica una pérdida de precisión. Entonces es buena idea no estar utilizando decimales así como Dios les dio a entender, porque puede llegar a pérdidas numéricas. Incluso al momento de hacer operaciones más complejas, pues hay que tomar en cuenta que siempre hay pérdidas por hacer aproximaciones numéricas. Es algo inevitable que pues se tiene que dar siempre. Y como la computadora no puede hacer operaciones infinitas, ni puede llevar infinito decimal, ni nada por el estilo, pues claramente siempre tiene esta cabida que ocurra esta pérdida. ¿Ok? Y ya bueno, también se pueden realizar otras operaciones como son la multiplicación, ¿ok? Multiplicar números enteros también nos va a dar un número entero. Multiplicar los números flotantes con números decimales también nos va a dar un número decimal. Multiplicar un complejo y un decimal nos va a dar un número complejo. Multiplicar un complejo y un entero nos va a dar un número complejo. Y multiplicar un entero por un número decimal nos va a dar un número decimal.
son finalmente cosas yo creo que bastante sencillas de entender. Intentar hacerlos incluso de manera mental y se puede hacer muy sencillo. Si multiplicamos 1 por 1.5 nos va a dar un resultado que va a ser 1.5, que también es decimal. Entonces se puede notar muy sencillo. Y aquí también se pueden realizar operaciones decimales y vemos claramente que como se indica, como su número lo indica, bueno, operaciones de división hace que cuando nosotros dividimos dos números enteros nos genera también un número entero, digo, nos genera un número decimal, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues por su naturaleza los números, las fracciones generan decimales. Eso es también muy sencillo. Y también se pueden dividir números decimales y se pueden dividir números complejos. Entre ellos, todo ello es muy sencillo. ¿Ok? Bueno, no son sencillas. Las operaciones con números complejos son de hecho a veces un poco complicadas de hacer. Entonces finalmente Python nos ayuda a que sean más sencillas. Lo hace por nuestra cuenta más fácil. Ajá. Y bueno, también existe la operación resto. El resto de la división básicamente es... a ver. Nosotros cuando realizamos una división... Ajá. Ahora no. Dibujar. Ajá. Cuando nosotros realizamos una división, lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Si queremos dividir a 20 entre 6. Obviamente lo que hacemos es ver cuántas veces cabe el 20 en el 6. Y aquí cabe 3 veces. Ajá. Pero 3 por 6 no es igual a 20. Es igual a 18. Entonces claramente nos queda un resto, una restante, un residuo, que es de 2. Entonces lo que hace la operación residuo, que está dada por el operador aquí por ciento, es básicamente decir, si tenemos 20 y queremos ver cuál es el residuo que genera con 6, dice, pues muy sencillo, esta operación la podemos hacer que 20 sea igual a 6 por 3 y lo que nos queda, el residuo, que es 2, es lo que nosotros vamos a definir como nuestro resto, ¿ok? Y por eso esto es igual a 2, ¿sí? Esto se puede hacer con decimales, con enteros y todo eso. Ajá. Y va a generar esto. Entonces, el resto es el número que queda después de haber dividido un número no divisible. O sea, un número que no se divide enteramente. Y ya, si por ejemplo, si es en lugar de ser 20, hubiéramos aquí puesto que fuera 18, claramente esto es dividible exactamente entre 3. Y entonces su resto es igual a 0. ¿Ok? Porque no hay residuo. ¿Sí bien? Y entonces sí. Eso se puede hacer. Igual es útil para cierto tipo de operaciones que tienen que hacer. Ajá. Pero bueno, es solo para que sepan exactamente qué es. Y por cierto, no se pueden realizar residuos con números imaginarios. Ajá, eso es importante. Y también por último, para usar exponenciales o potencias, simplemente se utiliza en lugar de usar un asterisco, utiliza un doble asterisco y ya lo consideras como una potencia. Y aquí es a elevado a la b, x elevado a la a y m elevado a la n. Y ya después, otras cosas que no quise agregar, pero pues son um, útiles, es aprender a utilizar los paréntesis para agregar jerarquía a las operaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer 34.6 por 8 por 7 y eso queremos que lo multiplique por 35 por 454 multiplicado por 67 elevado a la 5, habría que ver en qué operación lo va a hacer. Primero va a hacer esta operación, que en la jerarquía las potencias son más importantes. Después va a resolver lo que tenga dentro de los paréntesis, que es hacer 454 por lo que salga de esto. Y por esto, y ya después lo va a multiplicar. E incluso después podemos hacer que tengamos una suma. Y ya después de tener el resultado de todo esto, ya va a ser la suma. ¿Ok? Y entonces ya la... Ay, es que no está definida la... No he definido A, B.
Primero hay que correr esta para que la defina. Y ya después ya. ¿Qué no te gustó? Ah, es que aquí me falta agregar una multiplicación entre estos dos corchetes, estos dos paréntesis. No lo entiende Python si no agregas la multiplicación. No es tan listo en ese sentido. Ajá. Entonces sí, lo primero que hace es hacer esta operación. Podemos ver claramente, si le ponemos esto se va a llamar test1. Primero va a hacer esta operación y después, de hecho incluso lo podemos hacer para que lo vaya, ajá, test1, después que quiero que me imprima test1 para que veamos exactamente cómo hace todo esto, ajá. Después debería de ese test1 hacer la multiplicación por esta, ajá, test2, multiplicar test1 por esta, después, ajá, le ponemos que nos imprima test2, cuánto vale. Después va a hacer esta operación de aquí adentro o lo va a hacer de forma paralela. Test3 va a realizar esta operación. Ya le podemos pedir que nos la imprima. Test3 y ya después va a hacer la multiplicación test4 de test3 por test2. Y de nuevo le podemos pedir que nos la imprima para ir revisando cómo va quedando. Y ya por último a T5 va a ser hacer la final, que es T4 más la 5, ¿no? Y ya lo podemos imprimir simplemente para ver cuánto vale. Entonces sí, primero aquí vamos a quitarlo de estas impresiones porque no nos jalan. Aquí si se le agregamos un signo, recuerden un signo de numeral antes, no lo imprime y lo considera como que estamos platicando su vida y no le importa lo que le platiquemos. Ajá. Entonces sí. Primero va a ser elevar este 67 a la quinta potencia, ¿no? Y es este valor. Después ese valor lo multiplicar por 454 y nos sale esto de acá. Después de multiplicar 34.6 por 7 nos sale esto de aquí. Y simple y llanamente es esto que tenemos aquí. Y ya simplemente le sumamos 5 y ya nos queda lo de abajo. Que podemos ver que es igual debería ser igual a esta operación de aquí. Que sí, pues vemos que es exactamente así sigue la jerarquía de operaciones, es como cualquier otra, ¿no? Primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis antes de hacer cualquier cosa. Muy bien. Primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis. Cuanto más profundo esté el paréntesis, más tiene prioridad más importante. Después son las potencias, multiplicaciones y divisiones. Y el último, sumas y restas. Ok, ya. Después de ver todo eso, vemos los de tipo texto, ¿ok? Aquí aquí está. Las cadenas de caracteres se pueden delimitar utilizando dobles comillas o esta comilla simple, ¿ok? Le podemos decir gatitos o perritos y ambas las imprimen adecuadamente. Ambas las considera tipo texto, tipo str. Ajá. E incluso podemos agregar varias líneas colocando estos tres comillas y ya las define. Podemos hacer así diferentes, hacer que incluyen saltos de línea esos cadenas de texto. Aquí claramente dice, Pantera y es un equipo que quiere participar en la competencia, pero no tenemos dinero. Ajá. Y ya, la imprime perfectamente. Y esto lo toma, es exactamente una cadena de caracteres porque toma cada uno de estos espacios, o sea, toma cada una de estas letras como un carácter y los agrega juntos y los pone concatenados. Ya después podemos ver, cuando veamos las listas, cómo podemos utilizar ese carácter de cadena para hacer cosas muy interesantes, para hacer modificaciones en el texto, para revisar qué tipo de textos son y todo eso, ¿no?
Y ya bueno, después tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos nos sirven para comparar diferentes tipos de variables dentro del propio Python. Estos son los más importantes, que es que algo sea idéntico, que algo sea diferente, que algo sea mayor o igual que, menor que o menor o igual que. ¿Ok? Si aquí por ejemplo le colocamos, queremos saber si el texto Katy es idénticamente igual a 21. Está claro que no, porque Katy es un string, es una cadena de texto y 21 es un número entero y ni siquiera no hay manera no hay manera de compararlos, entonces claramente no son iguales. Ajá. Pero podemos ver que sí son diferentes. Entonces, aquí cuando nosotros imprimimos esto, nos sale que esto es falso, que es imposible que sean iguales. Y si le ponemos que son diferentes, decimos, sí, sí es cierto, tiene razón, son diferentes. Ajá. Incluso podemos comparar aquí decimales con enteros sin ningún problema. Si decimos que 100.1 es mayor que 100, nos dice, pues sí, claro, tiene razón. Pero si le preguntamos que si 100 es mayor que 100, pues no, porque 100 no es mayor que 100. Pero 100 sí es mayor o igual que 100, porque es igual, ¿no? Ajá, es como realizar la operación mayor que y aparte agregarle la operación igual que, y si alguna de las dos es cierta, pues el resultado va a ser cierto. Ajá. Lo mismo con el menor que. 100 es menor que 101, pues sí. 100.1, sí. 100 no es menor que 100, porque 100 es igual que 100, entonces no puede ser menor. Después por eso es falso. Y si le ponemos menor o igual, sí, eso se cumple, ¿no? Y ahora bien, ya habiendo visto las operaciones sencillas, vemos que nos avienta un valor que no habíamos visto antes. Algo que dice que es falso o que es verdadero. Estos se llaman valores booleanos, ¿ok? Podemos hacer que falso sea igual a cero y verdadero sea igual a uno. O simplemente, o sea, es básicamente la forma en la cual funciona nuestra computadora. Ya hemos visto que funciona utilizando el lenguaje binario. Entonces, podemos decir que es falso o verdadero, que algo es 0 o 1, que algo está prendido o apagado, que algo está feliz y triste. No importa cómo lo nombremos. Simplemente lo importante en este caso es que hay dos estados, ¿ok? Y, ujú, y se pueden realizar operaciones entre estos números que pueden tomar valores de verdaderos o falsos, o bien de ceros o unos, o bien de lo que ustedes quieran, sobre todo mediante estos tres operadores de manera más sencilla. Ajá. Aquí el operador OR, básicamente, si alguno de estos dos operadores es verdadero, el resultado es verdadero. Eso es muy sencillo de ver, y se puede ver con lógica, ¿no? Tú puedes decir, o soy muy guapo, soy muy guapo, o estoy feliz, ¿no? Y si es cierto, y podría ser que yo fuera feliz y entonces la, 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 la frase es cierta porque yo soy feliz, ajá. O podrías, y si te digo todas mentiras y te digo, soy millonario o soy el mejor programador del mundo, pues ninguna de esas dos afirmaciones es cierta. Por ende, todo lo que estoy diciendo solo son puras tonterías, son puras mentiras. Por eso se hace falsa la operación, ¿ok? Y para que algo sea, pero si en lugar de utilizar o, utilizamos y, o sea, soy muy guapo y soy feliz, solamente tendría que cumplir ambas cosas, tendría que ser muy guapo y ser feliz al mismo tiempo para que esto realmente funcione, para que esto realmente sea verdadero, ¿ok? Aquí lo podemos ver sencillo, ya lo puse. Aquí, falso o falso, o sea, tenemos que algo es falso o es falso, lo que significa que es falso. Si algo es falso o es verdadero, significa que lo que te resulte es verdadero. Y así, ¿no? Por ejemplo, aquí como bien les dije, podríamos construir el operador mayor o igual que a partir de utilizar el operador OR. Ajá. O sea, podríamos hacer algo así. Podríamos aquí tener 100 es mayor que 100 o 100 es idéntico a 100. Y entonces ya, claramente esto funciona exactamente igual a como funciona el mayor o igual. ¿Ok? Porque simplemente lo que hace es realizar dos operaciones. Y si alguna de las dos sale bien, nos dice que esto está bien. El AND realiza dos operaciones. Y ambas tienen que salir bien para que todo salga bien. ¿Ok? Y ya por último está el NOT, que lo único que hace es cambiar de un estado a otro. Que si algo es cierto lo vuelve falso. Y si algo es falso lo vuelve verdadero. Si algo está apagado lo prende. Si algo está prendido lo apaga. ¿Ok?
¿Esto quedó claro? Sí, completamente. Muy bien. De ahí de la tablita yo no entendí en el OR, el uno y uno que sea igual a uno. Ah, es que ambas son verdaderas, entonces yo te digo dos verdades y obviamente todo lo que estoy diciendo en conjuntos es verdadero, es verdadero. Ah, ok, gracias. Ujú. Sí, 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 sí. Y bueno, estos son operadores que después van a ser muy útiles para diferentes cosas. Este es otro tipo de datos, que son los booleanos, le estoy diciendo. Y bueno, ya sí completamos un par de ellos. Y ya simplemente nos quedan para manejar números ya un poco más complejos. Y aquí podemos hablar acerca de listas, sets y tuplas y diccionarios, ¿ok? Eso es como lo que tenemos que ver ahorita. Que igual está un poquito complicado, pero no es nada que no se pueda hacer. Las listas básicamente son un conjunto ordenado, o sea, importa el orden en el cual los coloquemos, ajá, de diferentes datos. Esos datos pueden ser cadena de texto, o sea, strings, enteros, complejos, decimales, e incluso le pueden agregar booleanos, ¿ok? Y aquí vemos que se pueden hacer diferentes cosas. Se pueden escribir a partir de escribir los datos que queramos divididos, digo, encerrados entre corchetes y divididos por comas. Ajá, entonces cualquier tipo que le queramos poner aquí, o sea, por ejemplo, lista prueba, lista test, va a ser igual a lo que queramos, ¿no? Le vamos a agregar un 1, 1.1 para que sea un decimal, un número complejo, 1, 1j, que es un número complejo, ajá, coma, una string, que sea perro, e incluso un número booleano, el true. Y vemos que todas estas las va a almacenar. Ella si simplemente se la pedimos, pues nos lo va a arrojar, ¿no? Lo va a guardar el 1. Aquí tenemos un número entero, un número decimal, un número complejo, un string, un booleano. Y todo esto nos sirve para organizar y para hacer diferentes cosas. E incluso, como aquí vemos, se pueden hacer muchas operaciones con estas listas. También sí que se pueden escribir a partir de entregárselas utilizando el constructor list. Cuando agregamos list y le ponemos toda esta maraña de datos. Ah, aquí me sobró un corchete. Ajá. At most one argument y got 5. Ok. Entonces sí hay que ponerle aquí con esto. Ajá. También es una forma de construirlo. También es una forma en la cual nos va a devolver esto como si fuera una lista. 1.1, perro. Ajá, todo es igual, ¿no? Ajá, y incluso podemos iniciar una lista. De esta manera una lista vacía se podría hacer, por ejemplo. Si le ponemos que nomás le pedimos una lista, que esto lo vuelve una lista, pero no le decimos que tenga nada, pues nos devuelve una lista vacía. E incluso podemos hacer lo mismo simplemente colocando los corchetes. Ya después una lista vacía puede ser una buena idea, porque después le podemos empezar a considerar como un saco vacío y empezar a meterle los datos que queramos. Por ejemplo, si estamos realizando un experimento, podemos crear una lista vacía e ir agregando los datos experimentales que nos vayan surgiendo cada vez. Y entonces, pues no sabemos cuántos datos vamos a tener, entonces simplemente lo vamos llenando de datos y ya esa lista nos sirve como almacenamiento de todos nuestros datos. En lugar de tener que estar diciendo, por ejemplo, es muy útil si tenemos muchos datos que son parecidos o que tienen una relación y no queremos estar definiendo una variable cada vez. O sea, imagínense que queremos hacer un número telefónico. Y entonces le decimos, ok, el nombre uno es igual a Juanito. El nombre 2 es Pedrito. Y así, ¿no? Podríamos seguir mucho tiempo con muchos nombres. Y eso nos implicaría que tendríamos muchas variables, que para buscar un nombre sería muy complicado, no sé qué, ¿no? Pero si simplemente creamos una lista que tenga todos los nombres, o
o sea que sea aquí Juanito, Pedrito, pues ya en una sola variable podemos entonces guardar todas estas. Tal vez esto no nos ahorre memoria, no estoy tan seguro, pero definitivamente nos hace que sea mucho más fácil de manejarlo, ¿ok? Entonces voy a tener nombre 1, nombre 2, ya tenemos todos los nombres, e incluso podríamos agregar nombres, número de teléfono, o lo que queramos. Ajá, una con nombres, otra con número de teléfono, cosas así. Y ya después, como veremos más adelante, existe la variable diccionario. Nos permitiría hacer cosas más entretenidas aún con esos. ¿Ok? Entonces, bueno. Ajá. Las listas se pueden no tienen las operaciones de los vectores normales. O sea, todo lo podemos considerar como vectores, como lo que nosotros veamos, pero no sirven las operaciones, tienen otras reglas, como aquí las vemos, ¿no? Cuando nosotros hacemos la suma de estas dos, a lo mejor podríamos pensar, yo creo que se va a sumar el 0 y el 4, el 1 y el 3, el 2 y el 4, pero no, lo que va a hacer es concatenarlas, los va a unir, va a hacer que A más B sea una lista más grandota, que coloque primero la A y coloque después la B. Ajá, incluso si le ponemos B más A, vamos a ver que está claro que el orden va a ser diferente, ¿ok? Entonces aquí se concatena siguiendo esos órdenes. O sea, se coloca uno después de la otra. E incluso si hacemos la multiplicación, lo que hace es repetirla 3 veces. Ajá. Entonces aquí tenemos C3, ajá. E incluso aquí. Bueno, ajá. Podemos revisar algún elemento específico de una lista a partir de utilizar esta nomenclatura. Colocar el nombre de la lista y poner qué elemento queremos referirnos, ¿ok? Por ejemplo, aquí si le ponemos, aquí vemos que C, podemos ver cuánto vale C, ¿no? C es esta lista, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Vemos aquí, ¿cuál es el primer elemento de C? Nos dice que es 1. Y aquí es como que está algo raro, ¿no? Su primer elemento parece que es 0. Pero es que aquí, Python lo que hace es empezar a contar a partir de 0. El primer elemento que ve Python lo denomina el elemento 0. Y entonces esto es el elemento 0. ¿Ok? El segundo elemento que ve Python ya es el elemento 1. Y ya, el tercer elemento que denomina el segundo elemento ya es el tercero que ve es el elemento 2. Y así. Empieza a contar, pero a partir de el número 0, ¿ok? E incluso podemos hacerlo al revés. Podemos contar con números negativos. El menos 1 es el último elemento que revisa. Es este de aquí. El menos 2 es el penúltimo elemento. Este de acá. Y así, ¿no? Ajá. Entonces se pueden hacer referencias a todos los elementos de una lista con esta nomenclatura. ¿Ok? Es el número de la lista y entre corchetes el elemento que ocupa. Pueden ser con números positivos, empezando con 0 para que sea el principio, o con números negativos para leer la lista al revés. Ajá. E incluso aquí podemos realizar un cambio. Podemos decir que el elemento número 8 que esté acá, si es 2, ¿no? Ajá, el elemento número 8 queremos que lo cambie por 9. Y entonces ya la C cambió su valor y ahora este elemento de aquí es 9. ¿Ok? Y entonces esta es otra característica importante de las listas. Las listas se pueden cambiar. Las listas entonces podemos agregarle valores y después esos valores podemos modificarlos. ¿Ok? Ok. Ajá. Y bueno, se pueden, entonces después podemos hacer que nos imprima valores desde un número hasta otro número. Como por ejemplo aquí. Queremos que nos imprima desde el valor 0 hasta el valor 2. Entonces nos va a imprimir el valor 0 y hasta el valor 2. ¿Ok? Ok, no. Aquí empezamos desde el 0 y queremos que nos saque dos valores. Eso es lo que le estamos pidiendo. Si aquí le pusiéramos un 3, nos estaría sacando 3 valores. Y si aquí le pusiéramos un 7, nos estaría sacando 7 valores. ¿Ok? Aquí le podemos hacer para donde queremos que inicie, por eso es que inicie en el 1. Y que después nos saque 7 valores a partir de ahí. ¿Ok? Si le colocamos que... Ajá. No, no, no.
No, sí, que más bien, tiene razón. Más bien lo que te he dicho al principio. Empezamos en el 1 y nos detenemos en el 7. Ajá. Y aquí empezamos en el 3 y nos detenemos en el 3. Eso es lo que estamos haciendo. Ajá, entonces nos nombra el 1, pero al 7 ya no llegamos, porque el número 7 sería por aquí. Entonces si aquí le ponemos el 8, ya no llegaremos hasta el 9, porque nos detenemos antes de llegar al 8. Ajá, pero si le ponemos que queremos hasta el 9, ya no lo da. Ya considera todos estos valores de acá, ¿ok? Como que se detiene un número antes aquí antes. Y ya, si queremos que inicie en el 3, pero se detenga hasta el 3, pues no nos puede dar nada. E incluso aquí, si no tenemos nada, se asume que queremos que inicie en el 0. Y ya nos da todos los valores hasta que lleguemos al 4. ¿Ok? O antes de llegar al elemento 4. Y aquí, si no proponemos nada hasta el final, le estamos pidiendo que nos dé todos los elementos hasta llegar al último número. ¿Ok? Y en el caso en el cual no tengamos nada, le estamos diciendo que queremos que nos imprima todo. Después veremos que esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos listas de listas, ¿ok? Aquí las listas entonces pueden tomar un valor muy especial. Ajá. Porque podemos agregar que una lista tenga dentro otra lista. ¿Ok? A ver. Podemos hacer que la lista 1 sea igual a una serie de números que puede ser 0, 1, 2 y que después tenga otra lista dentro que sea 0, 1, 2, ajá, y después tenga un 6, ¿no? Y entonces es una lista perfectamente válida. Y entonces si le pedimos que nos devuelva el elemento de la lista que está en la posición, aquí está la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, vemos claramente que nos devuelve aquí ya la tercera lista. Y ahora que tenemos esa lista, podemos pedirle que dentro de esa lista nos devuelva un elemento específico. Por ejemplo, le podemos pedir el elemento 1 y ya nos devuelve dentro de esta lista que ya le estamos referenciando un valor específico que es el elemento 1, ¿no? Y entonces ya, esto en realidad es muy sencillo, ¿no? Primero referenciamos una lista y después de esa lista decimos qué elementos que queremos. En realidad sigue la misma estructura. Ajá. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ponerle a... Incluso podemos poner aquí que digamos toda la lista. E incluso podemos realizar una sustitución de esta, ¿no? Vamos a decir que todo esto quiero que me lo cambies por 2, 3, 4, 5, 6. Y lo va a hacer sin problema. Y entonces ahora la lista 1 va a cambiar y va a tomar esta forma, ¿no? Ahora el elemento 3 se va a volver esta lista de aquí. ¿Ok? Que lo mismo hubiera podido hacer si le cambiáramos en lugar de poner para que seleccionara todos los números. Simplemente lo escribiera así. Igual funcionaría perfectamente. ¿Ok? Entonces, para eso sirve el intentar señalarlos todos. Se pueden hacer sustituciones, cambios y demás cosas, ¿no? Ajá. Y entonces, aquí tenemos. Se pueden hacer listas también, como dijimos, no solo con números, también con letras. E incluso, podríamos considerar que los strings son una especie de lista, pero de estos caracteres únicos, ¿no? Ajá. Y que se pueden hacer cambios a partir de ellos. Ajá. Un tipo especial son un tipo especial de lista en el cual se pueden hacer cambios, se le pueden agregar cosas diferentes e incluso se pueden agregar aquí como si sean partes a la lista, ¿no? Aquí vemos cómo se puede anexar utilizando esta nomenclatura. El último elemento igual a una 6 y se le puede ir agregando e incluso se le pueden agregar índices en un lugar específico utilizando queremos que en el lugar que está en el 3, que está en el lugar 3, ahí queremos que se vaya agregando algo específico, ¿no? Ajá, entonces aquí no se agrega, ajá, no se agrega el elemento 3. Lo que hace aquí es quitar el B y el C, ajá, y lo sustituye por el 3, aquí como podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos diciendo todos los elementos que están entre estos, o sea, estos dos, quiero que me lo cambies por 3. Ajá. Pero, y aquí, todos estos elementos que son después del 5, quiero que me lo cambies por W y X. O sea, estos de aquí lo cambio por W y X.
Ajá, es lo que está haciendo. Y ya después, si le queremos eliminar lo que haya antes, simplemente lo convertimos en una lista vacía, lo que está desde el 0 hasta el 3. O sea, lo que llega de aquí hasta acá, estos tres elementos que los quitamos directamente. Y podemos ir haciendo más cambios. E incluso aquí, agregar al final, colocar el último elemento, como el último elemento que usualmente estaríamos señalando como el final de la lista. Y le agregamos una variable 6, ajá. E incluso, ajá, podemos aquí agregar en la posición 3, o sea, aquí después de la W y antes de la X, porque no estamos referenciando a este espacio vacío, que no hay nada, y ya le agregamos esta lista de números, ¿ok? Entonces así se pueden hacer más modificaciones considerando las listas. Igual, como les digo, pues esto es recomendable que lo tengan, porque no son reglas que sean sencillas de entender, ni de. Más bien, más que son sencillas de entender, pero no son sencillas de recordar siempre. Entonces es buena idea como tener estos archivos porque les sirven como una enciclopedia para saber cómo realizar operaciones. Y sobre todo, incluso más que estos archivos, se pueden ir a la documentación oficial de Python, donde pueden revisar todas estas cosas, ¿ok? Ahora bien, con los cuidados de asignaciones, ajá. Ya después, ajá. Aquí, yo creo que lo más importante de aquí es ver este comando, el append. El append funciona más o menos como funciona este elemento de aquí, que era 7,7, que al final de la lista se anexa un elemento. Solo que aquí no necesitas referenciar dónde va a estar el elemento que queremos cambiar, ¿ok? Aquí ya directamente podemos agregar un elemento final. Por ejemplo, aquí tenemos la lista 1, que tiene este valor, empieza como 0,2, 0, ajá, todo esto, 0,1, 2, 3. Podemos hacer una copia idéntica a la lista, que se vuelve la lista 2. Entonces la lista 1 y la lista 2 tienen valores idénticos, son estos de aquí. Ajá. Y si aquí agregamos esto, entonces estamos eliminando la lista 2. Pero, ajá, se borró para crear un vínculo. Entonces, ya no está la lista 2, ajá, pero hay un vínculo con la lista 1. Ajá, entonces de todos modos ahí sigue. Sí, sí. Pero bueno, esto no es tan importante. Yo creo que lo más importante es precisamente esta parte de aquí. Lo de poder agregar elementos al final utilizando esto. E incluso, como bien dije, se pueden agregar lista dentro de listas y utilizando esta lista dentro de listas, se pueden ya finalmente llegar a construir aquí, ¿cómo se llama? Bueno, aquí otras operaciones que se pueden hacer. Devolver el último valor de la lista con este punto pop. Se pueden insertar elementos nuevos utilizando el insert. Es otra forma posible de hacerlo. De nuevo, Python tiene muchas maneras de hacer muchas cosas. Se pueden hacer. Aquí se inserta un índice el 2 en la posición 4. Y eso hace que cambie esto. Ajá. El pop nos dice el último número. Aquí podemos remover la primera vez que sale el 2. Entonces lo quitamos. Podemos agregar aquí cualquier cosa. Podemos cambiar el orden de la lista para que sea completamente al revés utilizando reverse. Ajá. E incluso ordenarlos de menor a mayor utilizando short, que directamente ya lo ordena todo. Ajá. E incluso se pueden hacer con strings, porque los strings son finalmente cadenas de caracteres. Incluso así podemos hacer un cambio de orden de las cosas. Por ejemplo, podemos hacer una variable que sea uh, string 1 y que sea igual a Oli. Y entonces el string 1 lo podemos poner en reverso, ¿no? Punto reverse. No tenía el atributo reverse. Mira, pues no se puede directamente operar de esta manera. Pero lo que podríamos hacer, por ejemplo, sería, ajá, list 1 igual a, ajá, ¿se puede hacer esto? No, porque lo va a tomar como si fuera un elemento único, ¿no?
se pueden considerar estas como cadenas de caracteres y hacerles también estas operaciones para llegar a ordenarlos, las letras también por orden ascendente, ¿ok? Y de nuevo, aquí las listas se pueden colocar listas dentro de listas y considerarlas como si fueran matrices, ¿ok? Ajá, e incluso pueden hacer cosas más interesantes. Podemos referenciar elementos individuales dentro de una fila y una columna. Ajá, aquí estaríamos en la, ajá, si aquí si imprimimos M, podríamos ver cómo nos lo devuelve. Ajá, bueno, nos lo imprime así. Y entonces podríamos suponer que aquí están unas por debajo. Ajá, aquí ver la podemos ver de otra manera. Se vería más bonito con otras paqueterías. Ujú. Para considerarlas como las las las, las matrices. Ajá. Pero bueno, entonces aquí podemos ver, entonces este primer elemento nos habla acerca de la fila en la cual estamos hablando y el segundo elemento nos habla de la columna en la cual estamos utilizando. Entonces sí, si estamos en la fila 1, que finalmente recordamos, este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Por eso tenemos que considerar que siempre Python empieza a contar en 0. Y el elemento 2, que este es el 0, esto es el 1 y esto es el 2. Entonces ya llegamos claramente al 6, ¿no? E incluso podemos llegar a escribir todas las filas y las columnas de 1, ¿no? Entonces nos da directamente aquí el 1. Ajá. Es 4, 5 y 6. ¿Qué? Ujú. Que está considerando aquí directamente solamente la fila 1. Aquí es como si esto no estuviera realmente. Incluso podríamos llegar a, a quitarlo. Ajá, no es la manera correcta de hablar de las columnas. No se puede hablar de esa manera de las columnas. Se tiene que podemos utilizar esta función que lo que hace básicamente es darnos las columnas. Pero bueno, aquí no vale la pena que nosotros veamos un poco más de esto porque aún no hemos visto funciones y cómo funcionan, y esa es la siguiente clase. Pero bueno, finalmente es para que sepan que no estamos aquí ahorita para aprender a hacer cálculos con matrices y demás. Esto es solamente introductorio. Son muchos conceptos, son muchas cosas nuevas, entonces es complicado que lo intentamos ver todo. Entonces, pues bueno, a lo mejor aquí se alucinó un poco este mi mi cuadernito, pero bueno, lo pueden revisar con más detenimiento, más cuidado si ustedes lo desean. E incluso aquí ya viene programada un producto de matrices, ¿no? En el cual nos habla acerca de las dimensiones de todas las cosas. Entonces ya con esto podemos, ajá, con esto ya directamente se pueden realizar operaciones entre diferentes productos de matrices para que los hagamos directamente. Pero bueno, eso no es como nuestro objetivo. Y ahora bien, ya vimos que estas tienen el problema. Las listas que no pueden interactuar como interactúan los vectores, que no serían muy útiles que pudiera hacer eso. Entonces así podemos utilizar un nuevo tipo llamado array, que surge a partir de una librería. Que para llamar a la librería siempre tenemos que hacerlo de esta manera. Decimos from numpy import y entonces ya creamos una nueva lista. Con esto generamos nuevas instrucciones, nuevos tipos de datos que podemos llamar y entonces ya podemos hablar aquí para construir lo que se llaman los arrays, ¿ok? Que tienen esta forma y se podemos escribir de muchas maneras y que nos permiten generar arreglos multidimensionales o diferentes cosas. Ya no sirve la sintaxis para escribir como las listas, ahora se tiene que utilizar esta sintaxis de aquí. En lugar de hacerlos separados por corchetes, simplemente se utilizan comas y ahora sí se comporta mucho más como esperaríamos que se comportara un vector y es mucho más mejor portadito y le podemos hacer más cosas. Podemos generar vectores vacíos, podemos generar vectores de diferentes
diferentes longitudes, podemos generar muchas cosas e incluso ya se pueden hacer las operaciones de hacer las sumas de vectores de manera normal y bonita y todas esas cosas, ¿no? No, esto es solamente como un tipo especial, es otro tipo de datos que personalmente me agrada mucho porque se comporta como se comportan los vectores y yo como soy un loco de que me gustan mucho los vectores, pues me gusta mucho generar, tener vectores, pero se pueden utilizar perfectamente las listas como vimos, solo que ahí sí hay un poco más de problemas porque ya para hacer sumas, para hacer cosas así, como vimos los tenemos que hacer utilizando funciones, en cambio ya esta librería en NumPy nos permite ya hacer las cosas mucho más sencillas, como podemos ver después más adelante. Y bueno, aquí hay una aplicación generando resolución de ecuaciones diferenciales con run ejecuta, pero de nuevo, eso está un poco más allá de lo que nosotros queremos. Ajá, entonces lo vamos a ver. Pero bueno, aquí está. Al final del curso yo creo que podrían acercarse y revisarlo. Incluso podemos revisarlo ya cuando ya hayamos visto las gráficas y todo eso, para intentar revisarlo y entenderlo un poquito más. ¿Ok? Ahora bien, ya que ya pasamos los arrays que se pueden construir, que también son multidimensionales, ajá, las listas que también están ahí, son muy útiles, lo que sea, ajá, ya tenemos los diccionarios, ajá, los diccionarios lo que sirven son pares ordenados que siempre tienen una clave y un valor. Aquí siempre agregamos una clave que esté nombre igual, edad igual y entonces directamente nos lo imprime y siempre nos estamos referenciando a esto, como dijimos, ok. Aquí les vamos a poner nombre, ajá, y aquí nos puede arrojar toda una serie de cosas, incluso podríamos colocar, como ya hemos dicho, ajá, esto como si fuera una lista y aquí agregar nombres y entonces ya directamente agregar así organizados el nombre de John, el nombre de Pedro, todas las cosas, ¿no? Y entonces ya directamente cuando nosotros hablamos de los nombres, nos va a arrojar ya directamente una lista con todos los nombres que necesitamos. Entonces es una manera de ordenar cosas dentro de, aún con más organización. Les podemos agregar entonces una un enunciado, una clave, algo que lo identifique. Y entonces así podemos llegar a... Con las listas tenemos el problema de que pues obviamente teníamos que referenciarlas con el elemento 1 y acordarnos que el elemento 0 de nuestra lista es la que contiene los nombres y todo eso, ¿no? Pero aquí ya directamente le podemos agregar un nombre y ya tiene una clave y esa clave es la que podemos referenciar. Ajá, y entonces ya nos pone edades y incluso podemos seguir agregando cosas, ¿no? Que John tiene 36 y Pedro tiene 56. Ajá. Que viven en Canadá. Que Pedro vive en Canadá. Y que John vive en Canadá y Pedro vive en México, ¿no? Usualmente evito escribir eh, escribir ¿cómo se llaman estas cosas? Acentos, porque muchas veces hay algunas ocasiones en las cuales no lo reconocen bien los acentos. Como estos lenguajes están originalmente hechos en inglés, hay algunas veces que no jalan bien los acentos. Aquí como podemos ver no hay ningún problema, pero hay veces en las cuales ocurre. Entonces para evitarme cualquier problema, pues siempre que estoy haciendo algo de programación o cualquier cosa, evito escribir acentos. aunque esté mal escrito, pues bueno, eh, se evitan errores y normalmente no suele ser algo que se tenga un no suelo hacer cosas que vayan a interactuar con un público final, entonces que yo no vea algunos acentos no me va a matar. Ajá. Y como podemos ver, no se pueden escribir, no se pueden referenciar las cosas como referenciamos usualmente las listas, ¿ok? Sí, 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 sí. Y bueno, también podemos llegar a cambiar el... Ajá. Podemos llegar a cambiar podemos llegar a cambiar una instancia específica de los diccionarios utilizando esto. Ahora, en lugar de que Katy deje de ser todos estos nombres, digo que los nombres dejen de ser todos estos, pues se va a volver nada más Katy, ¿no? Y ya por último, aquí los sets nos permiten guardar conjuntos de variables como las listas solamente aquí, bueno, y aquí está, ¿no? Se puede crear igual conjuntos vacíos,
Se puede crear utilizando el constructor set, ajá, y guardar los strings, ajá. Si lo hacemos así, ¿no? Se puede crear un conjunto vacío utilizando este constructor llamado, que nomás le ponemos set, como escribimos list, ¿no? Se puede construir utilizando un string como pantera item, ajá. Y aquí está. Pero aquí, si te dan cuenta, la cuestión es que no lo está guardando bien. Lo está guardando, este, lo está guardando de manera desordenada, ¿ok? Esto es lo importante dentro de los sets. Los sets son desordenados. Aquí no hay, lo es muy útil cuando nosotros queremos verificar si algo está dentro de una forma, está dentro de algo, ¿ok? Porque lo, Python revisa de manera muy rápida los sets, precisamente por esta falta de orden, pero obviamente si queremos llevar nuestro orden por alguna razón que deseamos, queremos ver que algo pasó algo que antes, o queremos ver que algo está más que antes, o que algo está designado como otra cosa, no nos es muy útil si queremos mantener el orden, ¿ok? Lo que sí nos ayuda es que podemos hacer cambios dentro de este set, ¿ok? Este set se puede realizar cambios dentro de él, ajá, y se puede modificar y se puede hacer que un set pueda hacer otra cosa y demás, ¿no? Ahí por último están las tulpas. Las tulpas se escriben utilizando paréntesis, ¿ok? Lo escribimos así: a entre paréntesis 2,1,24,6 y se referencian igual que se referencian las listas, ¿ok? Igual el elemento 0 es el 1, ¿no? El elemento 2 es el 6, porque recuerden, iniciamos a contar con 0, 0, 1, 2, 6. Pero aquí la diferencia con las listas es que no se pueden hacer modificaciones en ella. No nos permite hacer modificaciones. No soporta que redefinamos cosas, ¿ok? Entonces, aquí es como es la diferencia entre todas ellas. Estas son mutables, ajá. Las listas y las tulpas están ordenadas. Los sets no. Y los artículos no se pueden reemplazar en estos dos, mientras que en las listas sí se pueden llegar a reemplazar, ¿ok? Entonces, si queremos por alguna razón evitar que nuestros datos cambien, podemos usar tulpas. Si queremos que nuestros datos cambien y estén ordenados, utilizamos listas. Y si lo que nos interesa nada más es saber si un dato existe o no, lo más sencillo es guardarlo todo en sets para después comprobar si algo existe o no. ¿Ok? Entonces son como, de nuevo, podríamos hacerlo, yo creo que todo lo que podemos hacer todo lo podríamos hacer únicamente con listas, pero claro, nos permiten ser más flexibles y nos permiten generar otras cosas, ajá, y nos dan más herramientas para trabajar. ¿Sí, Pip? Y bueno, ya esos serían como los datos principales que se pueden revisar dentro de Python. Y si recuerdan, les di una tarea, ¿no? De hacer un pseudocódigo para... Bueno, ¿hay alguna duda con todo esto? Antes que nada. Acerca de las listas, algún tipo de datos, alguna duda que haya quedado. No esperen que lo sepan todo. Como de nuevo, les digo, es muy importante que tengan los notebooks, porque ahí está toda la información puesta. Porque es imposible que lo vayan a aprender todas las operaciones que se pueden hacer, todos los funciones, cómo se puede hacer una cosa, cómo se puede hacer otra. Pero estas cosas solo surgen a partir de la práctica. Tienen que practicar, tienen que hacer sus propios programas, tienen que intentar hacerlos, dejar de hacerlos y pues simplemente seguir intentándolo, seguir probando las cosas hasta que finalmente ya vayan recordando vayan recordando las funciones más importantes, todo eso. Sí, 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 sé que es mucha info. Por eso mi objetivo no es como que ya lo sepan todo. Lo más importante es que sepan. Yo creo que todo eso de los tipos de listas, cómo se pueden manejar, cómo se pueden manejar como si fueran matrices, todo eso, pues está ahí. No tienen que saberlo ahorita, simplemente ya lo tienen, saben que existen, saben que se puede hacer y ya. Después pueden meterse y a revisarlo con más detenimiento para llegar a comprenderlo.
Si quieren, podemos dar un repaso ya a la próxima clase, ya que lo hayan agentado un poco, que lo hayan entendido un poco, que lo hayan visto. Pero no, ya no. Nadie espera, nadie es capaz de poder recibir toda esta información y que ya todo quede bien. Ajá. Es bastante, no hay mucho tiempo también porque pues, solo tenemos una semana para hacer este curso. Es, hay varias cosas que tenemos que revisar, pero bueno, como no, lo más importante es tener estos recursos disponibles. Ajá. Entonces, ¿algo específico que les haya quedado? Mm, Si no, podríamos hacer un ejercicio sencillo, ¿no? Bueno, ajá. Bueno, yo creo que el ejercicio más sencillo y lo más importante será ver lo del que le digo de su tarea. Sí, sí hicieron su tarea de hacer un pseudocódigo para que les pida el nombre, edad y y altura de ustedes y un amigo y que después les devuelva eso. Tú también, Brian. Tú también no hiciste la tarea. Se me olvidó pasarte esa tarea, Brian. Pero bueno, castigado, Brian. Castigado. Ah, pero bueno. Ujú. ¿Alguien sí le hizo? Díganme que sí. O si no, pues ya lo hacemos aquí. Sí. Ok. No, bueno, está bien. Eh, ¿Tienes micrófono para dictármelo, Aníbal? O si quieres me lo puedes mandar por correo en una foto o algo así. Como para dictarlo. Aquí, aquí mismo. Vamos a ver qué es lo que tú escribiste. Ah, pues lo hice como lo hicieron bueno, lo hicimos en clase con el ejemplo, Ujú, nada más. Entonces, a ver, para empezar sería como pues le puse pedir datos. ujú. Pedir datos. Ajá. Después ingresar datos propios, o sea, los míos, y los fui separando, ¿no? Ingresar nombre, ingresar edad, ingresar estatura. Ujú, Después le puse ingresar datos de amigo de la otra persona y lo mismo, pero le agregué como la etiqueta de amigo, le puse ingresar nombre amigo, edad amigo y estatura amigo. ujú. Ok. Y ahora para que arrojara quién es más viejo, pues le puse si mi edad es mayor a la edad de mi amigo, pues me va a imprimir que yo soy más viejo. Ujú, Si mi edad es menor a la edad de mi amigo, me va a imprimir que mi amigo es más viejo. ok. Después, para para la estatura, indicar quién es más bajo de estatura. Le puse si mi estatura es mayor a la estatura de mi amigo, me va a imprimir que mi amigo es más bajo. Si mi estatura es menor a la estatura de mi amigo, me va a imprimir que yo soy más bajo. Ok. Y ahora para indicar el nombre más largo, puse que contara las letras de los nombres, contar letras de mi nombre y contar letras del nombre de mi amigo. Y ya después, si las letras de mi nombre, como que el número es mayor al número de letras que tiene el nombre de mi amigo, pues me voy a imprimir que mi nombre es más largo. Y si el número de letras de mi nombre es menor al número de letras del nombre de mi amigo, me voy a imprimir que el nombre de mi amigo es más largo.
Ok, Sí, a ver, déjame, ya casi, imprimir mi sí, amigo. sí. Lo puedo mandar al correo, ¿Sí? ya para que este sea más fácil. Al de... Le he estado mandando todo. Ah, ok. Ujú. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Ajá, edad, estatura. Ajá, y ya. Después es... A ver, ya se está enviando el correo. Ok. Bueno, ahí esperamos. Sí, ujú. Nombre es mayor que mío. Aquí está. Ajá, pedir datos, ingresar, datos propios. Ok, datos amigo. Indicar quién es más viejo. Ajá. La, la, la propia, sí, propia es mayor que edad amigo. Ajá, imprimir. Sí, ok. Ajá, mira. Ujú, ujú, perfecto, me parece, está bien. Aquí es como yo te fui entendiendo. Ujú, creo que igual se podría revisar. La diferencia es que tú utilizaste doble condicional. Sí y sí. Y aquí yo le puse, si esto se cumple y si no se cumple, va a salir que es más viejo. Pero ahora bien, aquí no consideramos un caso, que también podría ser, que podría ser Que que sean ambos... iguales, ¿no? Ajá, ajá, y entonces ahí quizás para hacer nuestro programa lo mejor sería considerar eso, que todos estos sean iguales. Entonces podemos hacer esto aquí viendo. ¿Cómo creen que ya, pues este pseudocódigo nos ayuda ya a entender qué es lo que queremos hacer? Claramente lo primero que hay que hacer es ingresar todos los datos, ¿no? Entonces aquí le podemos pedir directamente como estamos pidiendo, ¿no? El nombre uno o el nombre mío, si quieren lo podemos poner, va a ser ¿cuál era la instrucción que vimos para pedir información? Input, Ajá, input. Y ya aquí agregamos en los paréntesis y ya le podemos agregar un mensajito.
Ay, perdón. Bueno. Escribe tu nombre. Ay. Ella nos va a pedir que escribas tu nombre y lo va a guardar como el nombre mío. Y ya después vamos a hacer algo parecido, pero para tu edad, ¿no? Edad mío. Y escribe tu edad. Ahora bien, nosotros sabemos que esto va a ser no va a ser no queremos que lo guarde como si fuera un texto. Lo va a hacer como si fuera un texto porque él no sabe lo que va a recibir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para corregir que no queremos que lo guarde como texto? Se le indicaba Lo convertimos a un entero, ¿no? Ujú. O bueno, un entero. Sí, sí, un int. O podríamos guardarlo como decimal, pero pues entero es más propio porque no podríamos tener edades fraccionarias, entonces no vale la pena. Y más o menos lo mismo con la estatura, que claramente no puede ser, bueno, puede ser un entero, pero no necesariamente. Lo más propio sería colocarlo como un decimal o con coma flotante, ¿no? Tu estatura. Y más o menos hacer el mismo procedimiento, pero para tu edad. Digo, para tu amigo. Amigo, amigo. Y amigo. Escribe el nombre de tu amigo, la edad de tu amigo y la estatura de tu amigo. ¿Ok? Y ya, con esto claramente vamos a pedir y guardar mi nombre, mi edad, mi estatura, el nombre de mi amigo, la edad de mi amigo y la estatura de mi amigo. Y entonces ya podemos empezar a escribir de manera ahorita un poco más casual ya directamente. Vemos que podemos verificar si ocurren ciertas cosas o ocurren otras cosas, ¿no? Podemos ponerle si, no, bueno, no es if, es if, y aquí decimos si mi edad, si la edad mía es más grande que la edad de mi amigo, entonces vamos a hacer lo que ya hemos dicho, ¿no? Aquí es importante cuando ocurre esto, tenemos que dejar un espacio, una tabulación, porque si no, no considera que estamos dentro del if. Y de hecho se parece mucho a como lo escribimos aquí, ¿no? Aquí dejamos este espacio para señalar que esto está dentro del sí, ¿ok? Y simplemente es print, ajá, yo soy más viejo que mi amigo. Ahora bien, aquí podemos agregar podemos seguir agregando ifs. Si la edad mía es igual a la edad de mi amigo y yo somos iguales de viejos y demás. Esa es una posibilidad, ajá, que se puede hacer. Por cierto, aquí hay que agregar la condición y 2 puntos para que jale. Ujú. Podríamos ver aquí, seguir comparando. Si la edad de mi amigo es idénticamente igual a esta, ahora sí ya se imprime. Yo soy igual de viejo que mi amigo. Se puede hacer perfectamente. Y en el caso de que ocurra lo contrario, también se puede seguir agregando. If edad mía es menor que la edad de mi amigo, yo soy más joven.
¿no? Entonces así ya directamente ya sale. ¿Quién es más, si soy más viejo, si soy más joven o si eres más grande? ¿Ok? Y se puede hacer algo muy parecido, pero en lugar de que sea con la edad, ya con la estatura, ¿no? Estatura, 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 estatura. Ajá. Yo soy más alto. Yo soy igual de alto. Y soy yo soy más bajo que mi amigo. ¿Ok? Y todas esas pues ya funcionarían para hacerlas. ¿Ok? Y ya por último, para saber contar qué tan largo es un nombre, eso es algo que creo que no llegué a mencionar. Es importante también. Se puede agregar el comando len, que simplemente te da la longitud de algo. Por ejemplo, si tú le das una lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te da la longitud de cuántos elementos tiene. Incluso aquí, si tú le das un string, es oli, te da cuántas letras tiene. ¿Ok? Ve una lista de cosas, incluso le puedes agregar tuplas, igual con paréntesis. Ajá. Y también te va diciendo cuántos elementos tiene. ¿Ok? Incluso también sets, que esos están entre corchetes. Ujú. Eso también te dice cuántos elementos tiene. ¿Ok? Entonces, fácilmente podemos seguir haciendo la misma comparación, pero utilizando la función len, que nos entrega cuál tiene una mayor o menor longitud. ¿De acuerdo? De nuevo, son muchos, ajá, aquí está, nos dice cuántos elementos tiene una cadena, lista, tupla, etcétera, ¿no? Entonces así ya le podemos seguir. Entonces de nuevo podemos hacer la misma estructura. Ajá. Que sería ajá. En lugar que sea len, sería... A ver, aquí sería len, nombre mío. Aquí nos va a decir qué tan largo es mi nombre. Y aquí len, nombre de mi amigo. Ajá. Y lo mismo para todos los demás. Bueno, no es lo mismo. Aquí sería igual. Ajá. Para comparar su y aquí sería menor que. Ujú. Y entonces sí. Sí, mi nombre es más largo. Es más largo que el de mi amigo. Mi nombre es igual de largo que el de mi amigo. Y mi nombre es más corto que el de mi amigo, ¿no? Ajá, es más... No, es igual de largo que el de mi amigo. Aquí está mal porque no está bien puesto el Incluso por los colorcitos se pueden guiar a ver si algo está mal porque eh, el, el, el procesador de textos ya entiende más o menos lo que le estás pidiendo y te dice si algo es correcto o no y lo puedes revisar si algo pues, cambia mucho como ese que estaba de otro color diferente, pueden ver si algo está bien escrito o no. Y ya le puedes poner ya el último. Ajá, aquí.
Mi nombre es más corto que el de mi amigo. Ah, mira, aquí le hizo falta los dos puntitos, porque si no, no jala. Y ya directamente lo podemos poner, ¿no? Mi nombre, a ver, Aníbal. ¿Qué edad tienes, Aníbal? 21. 21. ¿Y tu estatura? Como unos 67, no sé. 1,67. Aquí está el 6. Ajá, y ahora de tu amigo. A ver, ¿quién se anima? Ah, ¿es necesario un preámbulo o un módulo o preámbulo? No, no, em, Fer. Eh, a menos que en tu código esté utilizando instrucciones que no vengan en el Python de base, ¿ok? Aquí si se dan cuenta no escribimos ninguna clase de preámbulo ni nada, directamente escribimos nombre mío, no sé qué, porque no hay preámbulo. Es buena idea agregar un preámbulo en el sentido de un, una notita que diga este, este código compara el nombre, edad y estatura tuya con la de un amigo. Pero este código es simplemente para entendimiento de las personas. A la máquina no le importa esto de aquí. Incluso lo puedes poner, ajá. Es buena idea agregarlo. Es buena idea agregar exactamente qué estás haciendo en cada parte. Por ejemplo, aquí le podemos agregar, estoy comparando si mi edad es mayor a la de mi amigo. Todos estos son comentarios que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando siempre en el código a nosotros como personas, o incluso que te lo pase tu amigo tu código y tú quieras ver qué es lo que está intentando hacer, ¿ok? Pero a la máquina como tal no le importa. Ajá, de hecho incluso se podría hacer esto más compacto, quitarle espacios, dejarlo más feito, poner que todo estuviera más junto. Lo vamos a poner un poco más separado incluso nosotros, pero realmente esto no va a afectar. Y ahora bien, si estuviera intentando utilizar Arrays, como ya les había dicho antes, aquí de estos de los que se parecen mucho más a los a los vectores, ahí sí ya tendríamos que importar NumPy, y entonces ahí sí ya tendríamos que colocar esto como un preámbulo antes de empezar a programar. Pero en este momento, si no tenemos considerado usar ninguna librería, incluso por eso es importante hacer pseudocódigos para que sepas qué es lo que vas a hacer. Y si conoces alguna librería que te puede ser útil, solicitarla antes de usarla. ¿Ok? Ah, no es como en C que tienes que agregar los de, no recuerdo cuáles eran, pero sí. No, aquí no, el Python es muy noble, se deja que le hagas lo que tú quieras. Y a ver, alguien más, algún otro voluntario para dar su nombre, edad y estatura. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues si no yo. Mauricio. Yo voy a poner que bueno, sí, tengo 21 y mido 1,79. Y entonces ya, yo soy más viejo que mi amigo. Hmm, algo aquí salió mal. Yo, no, yo soy igual de viejo que mi amigo. Ahí está bien. Yo soy más bajo que mi amigo. Ajá. E incluso aquí, si queremos que sea más bonito, podemos agregar aquí un salto de línea por ciento n para que haga esto. ¿Ok?
Ya le podemos poner Aníbal 21 167, Mauricio 21 179. Ay, mira, no lo hizo. Jajaja. Ja, ja. Bueno. ¿Por qué no hizo salto de línea? O bien directamente nomás ponerle que imprima una línea en blanco y ya lo debería hacer. Aníbal 21 167, Mauricio 21 179. Y ya, y aquí ya hizo el salto, ya hizo el salto de línea para que ya podamos ponerlo, ¿no? Y entonces ya, sí, ya. Este código quedaría, aunque bien, como les digo, esta es una forma de hacerlo, aunque existen otras que pueden ser igual de útiles. Por ejemplo, igual utilizar aquí el if. Ajá. Se podría utilizar aquí ajá, el if, porque aquí, vamos a ver, primero va a revisar esta posibilidad, después va a revisar esta otra posibilidad, y si ninguna de esas dos queda, entonces ya va lo que sea de más, lo va a usar con el else, ¿ok? Entonces, esta es una forma, es un poco más rápida y te ahorra problemas de qué ocurriría si alguien no introduce otra cosa diferente o algo que no sale bien, ¿ok? Entonces, si la edad mía es mayor que, que la de mi amigo, va a imprimir esto. Si es igual, va a imprimir esto. Y en cualquier otro caso, va a imprimir que yo soy más joven, ¿ok? También esto es útil, pues, por ejemplo, pensamos que cabe la posibilidad de que de que hayan escrito algo más. Por ejemplo, podríamos considerar aquí en lugar de el if, sería agregar otro el if. E incluso, pensando que nuestro usuario puede ser menso, un else que imprima los datos que ingresaste son inválidos. Imaginemos esto. Imaginemos que nosotros escribimos, ¿no? Aníbal, tu edad, 21, estatura, ajá, 1,67. Y yo le pongo que mi edad, mi nombre 122, mi edad es gatito. Y bueno, aquí primero me dice que no se puede transformar un gatito a int. Entonces ahí claramente estaría fallando. Ella no lo podría revisar. Ajá. Pero incluso, bueno, a eso no nos permite ahorrarnos muchas cosas. Ajá, pero podría ser, no, bueno, no. Entonces, como estamos haciendo esta conversión a int, no hay posibilidad de que no salga alguno de estos, porque los int siempre se pueden hacer algún tipo de operaciones. Eso es. No me acuerdo de cómo se llama ese teorema, pero que todos los números siempre son o mayores que, bueno, los números reales, en este caso los enteros, siempre son mayores a algo, iguales a algo o menores a algo. Y nunca pueden no ser ninguna de esas. ¿Ok? Es el teorema de la tría, algo, no recuerdo cómo se llama, pero bueno. Ajá. Y son formas en las cuales podemos adelantarnos a que el usuario lo vaya a hacer mal. Y bueno, también todo esto pues se puede entender más y comprender lo que estamos haciendo. Incluso a partir de nomás ver este pseudocódigo y el que me envió Aníbal, pues podemos notar que va a haber error, puede haber problemas en el caso de que las ciudades sean iguales y demás, ¿no? Y se pueden escribir así como sys, se pueden poner como else if. Lo más es más elegante, más adecuado, más correcto utilizar los else if. Y también no es correcto dejar ifs volando. Casi siempre lo mejor es colocar siempre una posibilidad a que algo pueda salir mal, y ya nos dice qué es lo que salió mal y por qué no se hizo la comprobación. ¿Ok?
¿Alguna duda? Ay, ya casi son la una. ¿Qué onda? ¿No, Pi? Bueno, pues, yo creo que pues descansen, repasen esto, es lo más importante, que vean un poco de, sobre todo las listas. Yo creo que lo que más está cargado este módulo, esta clase, que lean las listas, intenten, jueguen con esto, pues ya tienen los estos, ustedes muévanle cosas, revisen qué significa. Aquí está un poco lo que hace cada cosa, lo pueden leer, lo pueden entender y pueden seguir jugando y interactuando con estas cosas, ¿no? Y ya la próxima clase ya veremos cómo llamar módulos, cómo crear nuestros propios módulos y cómo utilizar a profundidad todas estas sentencias de control que son if, y las sentencias de bucle que es while y for, ¿ok? Aquí no existe algo como switch, como en C. Entonces, pues nada más, esas son las tres que vamos a revisar, ¿ok? Entonces nos vemos mañana a las 11 si nadie más tiene dudas. ¿Sí? Gracias, Mau, nos vemos. Ok, nos vemos. Gracias.